20 minutos, hoy miércoles 2 de mayo se presenta ante el Congreso de la República, como lo comentaba en el editorial, el gabinete que preside César Villanueva. Para conversar sobre este y otros temas nos acompaña Mario Mantilla, congresista de Fuerza Popular y primer vicepresidente de ese poder del Estado. Congresista Mantilla, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, Cristian, un gusto la invitación y acá para charlar un poco sobre el trabajo del día de hoy. Gracias, congresista, por estar aquí. Cuénteme un poquito, se lo preguntaba, ¿no? Fuera del aire. ¿A qué hora es un poco la sesión? ¿A qué hora arranca? ¿Qué se espera para el día de hoy? Una sesión larga, me imagino, como suelen ser estas presentaciones ante el Congreso. Bueno, está programado para las 10 de la mañana la presentación del ministro y todo su gabinete. Estimamos que este pleno de voto de confianza, que debe culminar con el voto al final, debe culminar aproximadamente a las 10 de la noche, 9:30, 10 de la noche, porque se le va a dar un espacio de hora y media al Premier y de ahí los ministros tendrán que exponer también sus planes de trabajo. ¿Hay un plazo para cada ministro o entre ellos ya se deben repartir un tiempo programado? Bueno, lo que se estableció es de que para el Premier se le da una hora y media. Los ministros no tienen plazo fijado, pero estimamos que se va a poner de 15 a 20 minutos por cada uno. Culminado ellos, empieza el debate por los parlamentarios que deben hacer sus intervenciones y hay una división de tiempos también ahí por cada bancada, ¿no? Entonces, todo el tiempo estimamos más o menos un promedio de algo de 9, 10 horas continuas de pleno. Correcto, para finalmente la votación. Ahora, congresista, lo que yo comentaba en el electoral, o sea, siendo sincero, va a ser muy difícil, salvo pues que lleguen a hablar barbaridades, pero el voto de confianza está asegurado. ¿Qué es lo que se espera de la presentación, digamos, de el gabinete César Villanueva? Porque, como decía, ¿no? Salvo que digan una barbaridad, que no creo va a ser el caso, el voto de confianza se le va a dar, pero al mismo tiempo, claro, la importancia de saber a dónde nos quiere llevar este gabinete presidido por César Villanueva. Claro, yo concuerdo plenamente con usted, Cristian, en el sentido de que creo que sería ilógico decir, no, vamos a negar, o como tú mismo te escuché en tu editorial, vamos a escuchar para según eso decir. Yo creo que no es sensato. Acá lo claro es de que existe el ánimo casi de todas las bancadas de entregar el voto de confianza. Obviamente que por formalidad uno tiene que decir, se va a escuchar, pero yo creo que sería muy irresponsable al final decir no te doy voto de confianza. ¿Qué esperamos de este gabinete? Bueno, esperemos que realmente den anuncios muy sensatos que puedan ser cumplibles. Hay cosas a veces que no haya demagogia, no haya populismo. El Perú creo que en estos momentos no está para populismo, estamos para soluciones concretas. Tenemos el problema correctamente, como lo ha precisado el Premier, el tema de la corrupción, el tema de la inseguridad, el tema educativo, que es esencial para el desarrollo de un país, el tema de la reconstrucción del norte, que ya el mismo presidente lo anunció, que hizo su recorrido, no hayan avanzado casi nada respecto al tema de reconstrucción, entre otros temas que son de mucha importancia para el país. ¿Qué puede hacer finalmente el Congreso de la República después? Obviamente se le da el voto de confianza, pero se habla, por ejemplo, mucho de una posible reunión entre Keiko Fujimori y el presidente Martín Vizcarra. ¿Cree que es importante, digamos, para la labor del Congreso o es en otro ámbito finalmente en la cual se puede lograr cosas positivas de una reunión entre la líder de oposición, Keiko Fujimori, y el presidente de la República, Martín Vizcarra? ¿Cree usted, perdón, que es importante esa reunión? ¿Qué se podría lograr con ello? Mira, más allá de que el presidente o el Ejecutivo acepte o no las propuestas o las sugerencias, inquietudes de los líderes políticos, yo creo que ese tipo de reuniones sí es necesario. Creo que sí es necesario porque de esta manera hay un acercamiento de diálogo, de consenso entre el presidente, o entre el Ejecutivo y los líderes políticos, ¿no? Los líderes políticos juegan un rol esencial en la democracia peruana y también en la conducción del Estado, porque muchas veces cuando se toman medidas acertadas, los líderes son los que salen al frente a criticar lo bueno y lo malo. Entonces yo creo que esa medida que ha adoptado el gobierno, pues algunos decían que nosotros, o sea, la Fuerza Popular está buscando un acercamiento. Mentiras. El mismo premier ha señalado que el gobierno está buscando el acercamiento hacia los líderes políticos y me parece, como le digo, saludable porque de esta manera, de alguna forma se escucha a los líderes, como le digo, para establecer algunos lineamientos de trabajo también. ¿Y cuál sería el problema, congresista, que hubiese sido al revés? Que sea Fuerza Popular quien busque. ¿Por qué esa aclaración de decir, ojo, no hemos sido nosotros, sino ha sido al revés? Bueno, simplemente una aclaración de lo que ha sucedido, pero a mí nada excluye de que
esta iniciativa puede nacer o como pedido de los partidos. No hay ninguna irregularidad, al contrario, eso demuestra el ánimo de querer llevar un país en paz, con tranquilidad y desarrollo. Lo que pasa es de que hay algunos políticos pues que le dan un tinte de confrontación que no es saludable para la democracia. Y eso, ¿no? Porque no son solamente políticos, es obviamente también en la sociedad, es también en los medios de comunicación, algunos columnistas, analistas que, claro, legítimamente tienen una posición, tienen una preocupación, etcétera, pero claro, siempre se habla mucho, Martín Vizcarra empieza a cometer los mismos errores de querer conversar, ¿no?, con Fuerza Popular. ¿Qué hay ahí? Y en todo caso, digamos, es legítimo también para Fuerza Popular no hacer caso a esos temas, pero ¿qué se podría hacer para quitar las dudas respecto de que Fuerza Popular, si se está cerca de Fuerza Popular, no es negativo para el país, sino más bien puede ser positivo para el país? Claro, yo pienso que aquí los políticos debemos actuar con responsabilidad. O sea, el hecho de que el partido político se acerca al gobierno o el gobierno se acerca al partido, de ninguna manera puede ser mal visto, Cristian. Al contrario, debemos ver como una medida saludable, porque lo que el país quiere, lo que demanda en estos momentos es tranquilidad, paz, que el Perú mejore a través de consensos, de conversaciones y no estar en un campo confrontacional. Yo les pido a aquellos parlamentarios, a aquellos políticos que buscan la confrontación, que se abstengan de estar generando este tipo de confrontaciones y al contrario, tengamos una sola visión que debe ser el país. Ok, pero... A ver, también, por ejemplo, hay temas internos en Fuerza Popular. Eso le quiero preguntar. ¿Cómo van finalmente esos manejos? Están los famosos Avengers, que ya salió la película, creo, ¿no? La versión 8. Pero ¿cómo se va a resolver ese tema, congresista? ¿Hay una paz? ¿Se ha conversado el tema del interno? Por ejemplo, la relación Keiko Fujimori y su hermano Kenji en relación a la figura del padre es una cosa que queda en el círculo íntimo o, como yo creo debería ser, es una cosa finalmente que atañe al partido, porque es el apellido Fujimori, todos estaban juntos, todos vienen justamente del capital político que dejó el padre Alberto Fujimori. ¿Es algo que se conversa al interior de Fuerza Popular o es algo que se deja en manos de Keiko por ser un tema familiar? Bueno... Porque ahí no, como que la frontera es gris, no está muy clara. Bueno, yo le digo con absoluta transparencia a Cristian y al pueblo peruano de que al menos en los comités políticos donde yo participo, en las bancadas donde participo también de igual manera, no he visto yo ningún indicio, ninguna muestra de que realmente acá ya veo una componenda, como también se especula y se dice, entre Keiko Fujimori y Kenji Fujimori. Acá lo que nosotros sí conversamos es de que este proceso de acusación que está en trámite debe continuar, debe ir a la comisión permanente, debe ir al pleno y tomarse la decisión tal y conforme han ocurrido los hechos. Pero de ahí a que haya algún acuerdo político, un acuerdo familiar, no lo veo sinceramente por ningún lado. Usted, más allá de que usted no lo ha visto, no lo ha percibido, ¿a usted le parecería cuestionable que haya un acuerdo? Es decir, que se deje de lado el tema netamente moral, ético, político de sancionar a unas personas que han tenido un comportamiento inadecuado si es que finalmente es la hermana y ha habido un acuerdo familiar. O sea, que un acuerdo familiar se materialice en un acuerdo político en el Congreso para no sancionar a un grupo de personas? Mira, uno de los aspectos que yo admiro sinceramente a Keiko Fujimori es que ella diferencia muy bien el tema familiar con el tema político. Y ella, inclusive cuando habían estos problemas de Kenji, cuando sacaba sus Twitter, sus asuntos en el Parlamento, cuando se puso, ella era bien clara, ella decía bien claro en las vacas, un asunto es el tema político y el otro tema familiar. Nosotros tenemos que actuar con responsabilidad. Y eso lo dijo inclusive desde la primera y segunda vuelta de la campaña electoral, cuando ella dijo, el partido político no tiene por qué involucrarse en la libertad de mi padre. Ese es un tema familiar y el partido no tiene por qué involucrarse. Y eso se ha respetado hasta el día de hoy. Entonces, por eso le digo, ella tiene bien claras las cosas. Nada tiene que ver el aspecto de familiaridad con el aspecto político. Si hay que tomar una decisión en función a los hechos que hemos visto y que son censurables y que de no hacerlo hasta puede generar un costo político muy alto para la clase política, entonces se tiene que tomar la decisión. Mario Mantilla, vicepresidente del Congreso de la República y congresista de Fuerza Popular, está conversando con nosotros aquí en Radio Capital. Vamos a hacer una breve pausa y vamos a regresar también para conversar, digamos, la situación de algunos congresistas de la bancada, el tema de la Comisión de Ética y obviamente los grandes proyectos que se debatirán en el Congreso de la República y la gente espera. Reforma política, ¿se va a dar o no finalmente este tema que dejaría
fuera de carrera a los candidatos Guzmán, Verónica Mendoza. Hay mucho más, no se muevan, venimos. Seguimos con Christian Hudbalker. Tanta cañazo. 7 de la mañana con 34 minutos. Seguimos conversando con Mario Mantilla, congresista de Fuerza Popular y primer vicepresidente del Congreso de la República. Ya nos los dijo, 10 de la mañana arranca justamente la presentación del presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, y luego un tiempo de 20, 30 minutos para cada uno de los ministros y obviamente luego el debate con la votación que seguramente vendrá en horas de la noche. Congresista, le preguntaba por todo lo que se ha comentado también respecto de, claro, es un tema de proporciones, ¿sí? Fuerza Popular tiene tantos congresistas en el Congreso, es una cuestión también lógica de haber visto, digamos, la mayoría de casos de congresistas cuestionados que hayan salido de Fuerza Popular. Esto plantea, primero, lo que ya se hace sobre la marcha en la Comisión de Ética y, por otro lado, nos lleva, como muchas veces nos lleva, al tema de la reforma política para mejorar los filtros de la gente que llega al Congreso de la República por el tema de los partidos, el tema de la financiación, etcétera. Lo primero, congresista, el tema de la Comisión de Ética, ¿en qué va? ¿Se va a poder reformar teniendo en cuenta que esto no es únicamente para la mejor imagen de Fuerza Popular, sino para la mejor imagen del Congreso de la República y, por ende, de la democracia en general? Mira, en primer lugar, Cristian, creo que debemos reafirmar el tema de que a Fuerza Popular en la Comisión de Ética le correspondería tener una mayoría de integrantes, como ocurre en todas las comisiones, por el principio de proporcionalidad que está previsto en el reglamento. Sin embargo, a través de una negociación entre los voceros y partidos políticos que conforman el Congreso, se cedió un espacio y nosotros somos minoría. O sea, son 5 integrantes de los otros partidos y 4 integrantes de Fuerza Popular, y se estableció que la presidencia tenía que tener Fuerza Popular, como ha venido ocurriendo. Ahora entendemos que después que ha habido, yo personalmente le digo, considero que ha habido una especie de boicot a la Comisión de Ética por cuestiones políticas, porque tranquilamente, si iban todos los parlamentarios integrantes titulares de la Comisión de Ética a cada sesión, obviamente que ellos van a decidir una votación. Pero como no van, o van un ratito y se retiran, nos dejan a nosotros, o dejan a los de Fuerza Popular, para que decida en mayoría cualquier votación, y después vienen las críticas. Y eso creo que no me parece muy responsable. Ahora, ¿qué es lo que pensamos nosotros? Perdón que se lo interrumpa. ¿Por qué? ¿Por qué habría esa intención de boicotear? ¿Cuál es el ánimo? Bueno, es de público conocimiento de que existe una serie de denuncias contra integrantes de Fuerza Popular, sí, también contra integrantes de Frente Amplio, contra los de PPK, los de APP y de todas las bancadas. Pero, no sé, debo entender que aquí hay una especie de concertación para querer siempre perjudicar a la Fuerza Popular. O sea, siempre nos mencionan a nosotros que sí, que blindamos a los congresistas de Fuerza Popular, pero no dicen en absoluto las decisiones que se toman o lo que no se actúa respecto a parlamentarios de otras bancadas. Entonces, por eso yo digo que acá hay una especie de boicot donde todos se concertan para hacer quedar mal de alguna manera a Fuerza Popular, cuando la función o el deber debería ser que asistan todos a la Comisión de Ética y tomar las decisiones, debatan y tomen decisiones como corresponda. Eso es lo que a mí me incomoda como parlamentario. Y ahora... Ok, pero entonces me parece válido, pero quizá estamos hablando de cosas muy abstractas. Por ejemplo, si vamos a temas concretos, ¿le parece que fue un error haber pasado por agua tibia la situación de la congresista Yesenia Ponce? Ya, le explico. Vamos. Ya le explico. En primer lugar, esa sesión fue convocada y era punto de agenda, ahí está la agenda escrita, el tema del informe que presentaba el secretario técnico por el tema de Yesenia Ponce. Pero ¿qué pasó? Se debatió el primer punto, que no recuerdo cuál es, y cuando sí atacó ese punto, agarraron los parlamentarios y se retiraron, como ocurrió con Johnny Lescano, y después se le criticar. Claro, dicen que se le perdona a Yesenia Ponce porque el primer punto era únicamente si es que se podía probar o no que ella había depositado la plata. Claro. Pero había muchas otras cosas más que dejaban muy mal parada a la congresista Ponce. Claro, Cristian, pero te digo, mira, ahí también creo que hay una omisión involuntaria de algunos medios de prensa, en el sentido de que dicen... ustedes hemos visto los reportajes que sacan y dicen, sí, pero hablan de profesores que no le enseñaron, de algunos compañeros que no existen, entre otras cosas. Yesenia Ponce tiene varias investigaciones. Una de ellas es ese famoso depósito de los 10.000 soles, donde el denunciante dice que ella le entregó dinero para el director.
Pero a la vez la señora Yesenia Ponce ha acreditado, según yo tengo entendido, de acuerdo a lo que he revisado, ella ha acreditado que ese día que supuestamente entregó el dinero, ese día ya estaba en Ancash. Entonces, el secretario técnico, con la autonomía que le corresponde, él elabora un informe donde él, el secretario técnico, no los parlamentarios, sino el secretario técnico, pide que se archive porque no se había demostrado que ella haya estado acá en Lima, sino estuvo en Ancash. Y lo demostró con pasajes, con pruebas, con informes y con todo. Entonces, en esas condiciones, ¿cómo se va a sancionar a un parlamentario? Ese es un tema, ese es lo que se aprobó el archivamiento que propuso el secretario técnico, no los parlamentarios. Ahora, el tema de los certificados de estudios, esa es otra investigación que está en trámite y que no ha concluido. Y sin embargo, algunos medios de prensa erróneamente dicen, ¿cómo pueden haber archivado ese caso si acá están las pruebas de que sacan las entrevistas con los presuntos profesores, con los alumnos, que no existen los alumnos? Correcto, no, está bien, no han archivado ese caso, algunos medios se pueden haber confundido, pero, o sea, ¿cuántas sesiones se necesita para ver lo que es a todas luces claro? Que la señora Yesenia Ponce mintió sobre una serie de cosas. Mira, no tengo en este momento el reglamento de claro, porque si vemos cosas por aisladas, bueno, en esta cosita no se puede, en esta cosita, y al final sigue y sigue, y lo que queda es un blindaje a Yesenia Ponce, congresista. No, nadie piensa en blindar. Es más, nosotros ya estamos viendo para que se citen a sesión de la Comisión de Ética y se trate este tema de los certificados de estudios, y si se tiene que tomar una decisión, se va a tener que tomar de la manera más transparente. Ok, pero entonces, ¿va a haber algún tipo de cambio? Porque, pues es legítimo lo que usted dice. Bueno, sobre ese punto específico no había, pero claro, la gente quisiera, digamos, mayor ahínco, así como el Congreso de la República tuvo una posición que yo creo que fue legítima de cuestionar a Pedro Pablo Kuczynski y haber sacado el tema, pues no vemos esa misma celeridad en las decisiones que debería tomar la Comisión de Ética. ¿Algo va a cambiar o no, congresista? No, existe la disposición, la voluntad de Fuerza Popular de inclusive de hasta ceder la presidencia, pero de ninguna manera el número de cupos, que son 4. Ya se ha cedido, como te digo, Cristian, la mayoría. Nos correspondía 5 congresistas y 4 de las otras bancadas, pero no, se cedió 1, somos 4 contra 5. Entonces, esa parte creo que no se va a poder negociar, creo que corresponde por legítimo derecho, pero el tema de la presidencia sí es posible que se pueda... Claro, yo no sé si es que finalmente, o sea, a la gente le importará o no cuál sea la composición de la Comisión de Ética. Lo que la gente quiere ver son resultados y que se toman medidas, ¿no? Entonces, no es un poco, bueno, la mayoría la tiene el Frente Amplio, entonces quien tiene que asumir la responsabilidad del blindaje es el Frente Amplio. O sea, eso es como que no importa. La gente al final evalúa al Congreso de la República, ¿no? En términos generales, y son las fuerzas políticas que finalmente verán si es que pierden o no legitimidad ante la población. Pero le quería preguntar ahora por algunas propuestas concretas. Hay algunos congresistas que han planteado que justamente hay una comisión de ética, pero conformada por personas ajenas al Congreso de la República, que sean exparlamentarios. ¿Tiene una posición al respecto, congresista? Bueno, yo le puedo dar una posición personal, porque a pesar que también varios parlamentarios conversamos casi el mismo lenguaje, de que no nos parece razonable que personas ajenas al Congreso integren porque puede ser objeto de presión política. Algunos decían inclusive de que debería estar conformado por expresidentes de mesa directiva, pero no nos olvidemos que los expresidentes representaban a un partido político y nada raro sería que más adelante inclusive algunas instituciones de derechos humanos empiecen a colocar ellos o sugerir ellos algunos integrantes de esa comisión. Entonces, creo que lo más sensato... Pero ¿cuál sería el problema? Eso es justamente lo que hablamos en la pausa. O sea, ¿hasta cuándo va a haber la descalificación por ser tú de un partido? O sea, porque claro, todos tienen... O sea, los congresistas también tienen una función política y se supone que en la Comisión de Ética uno deja de lado su color político y pone por delante el tema ético. Ahora, me pregunto, Cristian, ¿por qué tendríamos que permitir que personas ajenas al Congreso integren una comisión del Congreso? Para darse legitimidad, una legitimidad que están perdiendo frente a la población. Una legitimidad entre comillas, como digo, porque en el tiempo tienen la plena seguridad de que las ONGs, esas de derechos humanos que hablan y tanto, ellos van a direccionar a quienes se debe colocar como integrantes de esta comisión. Y si esas ONGs representan a una parte de la sociedad, ¿por qué no poder creer que, así como van a haber representantes de esas ONGs, habrán representantes también de otros organismos que representen otra visión de parte de la población? O sea, a lo que veo es que no, la descalificación al otro es lo que nos trae cuando dice, bueno, este piensa completamente distinto a mí, pero yo no creo que sea un corrupto, un delincuente o un terruco. Lo que conversamos justamente en la pausa, eso de empezarnos a respetar obviamente el uno al otro, congresista. Bueno, como le digo, le estoy dando mi apreciación personal. ¿No? Vale. Entonces, esa propuesta no va. El tema de la inmunidad que ha planteado la congresista Patricia Donaire.
Tampoco concuerdo con esa propuesta, Cristian, por una sencilla razón. Nosotros los congresistas muchas veces hacemos un trabajo de fiscalización de acuerdo a la atribución que nos concede la misma Constitución. Vamos a nuestras regiones, fiscalizamos a los gobernadores regionales, a órganos públicos, y fácilmente, si no tuviéramos la inmunidad, seríamos, víctimas de constantes denuncias y denuncias de algún funcionario, de algún ciudadano opositor por el simplemente hecho de estar fiscalizando y actuando en beneficio por la fiscalización. Entonces, creo que no es oportuno o no es viable que se nos levante la inmunidad en ese sentido y tengamos que estar, como te digo, denuncia tras denuncia, afrontando denuncias. Vamos a perder el tiempo legislativo en afrontar las denuncias y no nos vamos a dedicar al trabajo legislativo. Entonces yo creo que por ahí pasa la posición. Y en un caso particular, Tucto, por ejemplo, se habla, ya tiene una sentencia en primera instancia, el presidente del Poder Judicial dijo que debería ser detenido, Luis Galarreta dijo no, primero tiene que pasar por el tamiz, por el filtro del Congreso de la República. De Ríos me dice. Perdón, Benicio Ríos. Bueno, ese es otro tema, ¿no? Porque ahí hay, la inmunidad de procedimiento y la inmunidad de detención, ¿no? De detención. Lo cierto es de que de acuerdo a la Constitución, cuando uno comete un hecho antes de ser parlamentario y es procesado antes de ser parlamentario y es congresista, ahí no funciona la inmunidad de procedimiento. El procedimiento continúa contra él. Llega hasta la sentencia, pero la inmunidad de arresto, ahí sí cambia el tema, ¿no? Porque, una cosa es que se lo procese, que se lo investigue, que lo citen al Poder Judicial, que lo sentencien, y otra cosa es que vaya a un penal para cumplir la sentencia. Para eso, para mi criterio personal, de acuerdo a lo que he revisado la Constitución y el reglamento, tiene que haber necesariamente un levantamiento de inmunidad de arresto. Nadie dice que no se le debe dar, pero se debe cumplir con el procedimiento. ¿Por qué? Porque el parlamentario, si bien es cierto cometió ese hecho antes de ser parlamentario, fue procesado desde antes de ser parlamentario, en ese momento está cumpliendo un cargo. Y la inmunidad viene al cargo. Entonces, como está cayendo el cargo de parlamentario, se tiene que levantar. Ahora yo le hago la pregunta, ¿no se puede prestar eso para usarse como impunidad? No, de ninguna manera. ¿Usted no cree que habría que levantarle y mandarlo a la justicia al señor Ríos? No, por eso le digo, el hecho de que se deba respetar un procedimiento... Sí, me ha explicado pero el procedimiento hasta ahora no se ha hecho. Es que no lo han pedido. Lo que tiene que hacer el Poder Judicial es pedirlo. O sea, tiene que pedir al Poder Judicial, al Congreso, señor presidente del Congreso de la República, solicitamos que se levante la inmunidad de arresto al congresista fulano y tal, por este motivo. Acompañará la sentencia, irá a la comisión de inmunidades, se le levantará y sería se lo pone interesante, ¿qué pasaría, ¿no?, si es que lo presentan? No sabemos si es que se levantaría o no. Finalmente sería otra prueba para ver el compromiso, digamos, del Congreso con la lucha contra la corrupción. De lo que se trata es respetar el debido proceso, tanto que hablamos en el Perú, debido proceso, que se respete el debido proceso, que se respeten las instituciones. Si existe este tipo de inmunidad de inmunidad de arresto, entonces que se respete. Yo no creo realmente que si existe el sustento necesario para poder levantar la inmunidad de arresto al congresista. ¿Usted no cree? No, yo no creo que se vaya a negar este pedido. Que judicial. Se le vaya a negar el pedido. No, o sea, ¿usted cree que sí se le levantaría? Yo creo que sí pero que se respete el procedimiento. 7:47 a.m, hacemos una breve pausa y regresamos con un último bloque con el congresista. También lo tenemos que dejar ir porque 9:30 a.m, como dije, inicia la sesión en el Congreso de la República, presentación del gabinete de César Villanueva. Regresamos. 7:50 a.m, miércoles 2 de mayo. Seguimos conversando con el congresista de la República, Mario Mantilla, de Fuerza Popular, y también vicepresidente del Congreso. A ver, congresista, yo le quería preguntar por otros puntos también que se están hablando dentro de la agenda legislativa del Congreso. Bicameralidad. Es un tema que se ha puesto a debate, pero yo quiero recordar un poco al pueblo peruano, Cristian, y remontemos un poco a los años 80, 90, cuando estuvo vigente la Constitución del 79. Cómo avanzaba el Perú económicamente, cómo se legislaba en tema del terrorismo. En realidad, yo no digo que sea un mal mecanismo la bicameralidad, pero considero que de acuerdo a nuestra realidad peruana, ha funcionado y funciona mejor el tema de una sola Cámara, como es actualmente. Que de repente tenemos que mejorar o perfeccionar el sistema de la doble votación. Tal vez yo me inclino de que debemos mejorar, porque a veces tomamos decisiones de que se exonera la segunda votación y se apruebe en una sola sesión un proyecto de ley determinado.
mejoremos de repente, que se respete de repente un poco más rigurosamente este tema de la segunda votación, para que en esos 7 días como mínimo que debe haber entre la primera y la segunda haya un trabajo de meditación, un mayor trabajo de análisis de una primera votación. Creo que por ahí va, que te digo, mi punto de vista. Respeto a las posiciones de la bicameralidad, pero para mí particularmente ha operado y funcionado mejor una sola Cámara. ¿Hay un debate interno en Fuerza Popular o no respecto a esto? Todavía no se ha tocado el tema. Creo, en forma aislada cada parlamentario está tocando este tema, pero yo he hecho un análisis personal como abogado, bueno, además también como estudiante de aquellos años 80. Okay. Y bueno, esa es mi percepción personal. O sea, la bicameralidad en el Perú no ha funcionado. Pero, congresista, la pregunta es, ¿ha funcionado la unicameralidad desde su punto de vista? Porque claro, una cosa es decir la bicameralidad no ha funcionado, pasamos a la unicameralidad, pero a partir de los últimos 10 o 15 años, los últimos 3 gobiernos, uno podría decir que ha funcionado la unicameralidad, es decir, ha ganado el Congreso legitimidad, es más reconocido por la población, uno podría decir que no, congresista. Pero, lo mismo ocurrió en el año 90 cuando todo el mundo aplaudió el famoso 5 de abril, ¿de acuerdo, no? Que nadie estaba de acuerdo con el Parlamento porque era una traba para sacar leyes que contrarresten el avance terrorista, el tema de la economía. ¿Pero usted no cree que fue un error entonces ese cierre del Congreso? ¿Usted cree que fue lo correcto? Es algo que nunca más se debe repetir. Yo estoy de acuerdo que nunca más se debe repetir ese hecho, pero... Porque en todo caso uno podría estar de acuerdo con haber pasado de bicameralidad a unicameralidad, pero en la forma, o sea, eso se tiene que hacer por reforma, ¿sí? O sea, sería una locura que el presidente Vizcarra meta un zapatazo el día de hoy y diga, pasamos a la bicameralidad como fue en el 93. No, yo le ponía como ejemplo, porque ustedes me decían, ¿no? Si es que fue o no un éxito la unicameralidad. Así es, entonces, entonces igual la bicameralidad tampoco lo fue. Entonces, sin embargo, en el tiempo estamos viendo que con una sola Cámara el Perú ha trabajado mucho mejor en el Parlamento, ha sido mucho más eficaz, como te digo. Pero creo que hay que perfeccionar un poco el sistema de la votación. Eso, entonces hay que perfeccionar, hay que mejorar, porque lo que queda claro es que igual no puede seguir. Por supuesto, yo estoy absolutamente de acuerdo en eso, Cristian. Mejoremos, nada es perfecto en la vida. Si hay errores o hay fallas en el sistema, tenemos que corregir para mejorar. Pero retroceder, creo que para mí sería particularmente un error. Usted es abogado. El fin de semana, Carlos Meléndez escribió en el diario El Comercio y también obviamente decía, es un mito, puedes creer que finalmente el tema de la bicameralidad va a solucionar los problemas. Pero él hablaba de otras reformas también de fondo que no vemos en el Congreso de la República. Él habla, por ejemplo, de cambiar el tema de la representación, crear distritos más pequeños, uninominales, en los cuales, por ejemplo, San Juan del Lurigancho meta a un congresista y finalmente responda directamente a sus representados. O sea, ¿alguna reforma así está en el norte de Fuerza Popular? Teniendo en cuenta que hoy por hoy, con la mayoría que tienen, podrían, digamos, marcar la pauta de lo que quieren en el Perú a partir del año 2021. Bueno, es una idea, aceptable, debatible creo, porque lo que se quiere también en el país es que haya representatividad auténtica en cuanto a los parlamentarios. O sea, no la hay actualmente en muchos casos. No, como me tomo a lo que dice Correcto. el otro que te dice, ¿no? O sea, que de repente San Juan del Lurigancho, que tiene más de 1 millón de habitantes, pueda colocar un parlamentario. En cambio, hay regiones que no tienen ni 1 millón de habitantes, que si colocan 1 o 2 parlamentarios. Entonces, creo que se merece una atención, merece un análisis, de repente para ver un cambio en ese sentido, pero ese es un tema muy distinto a la bicameralidad, ¿no? Entonces, que de repente podemos mejorar el sistema de representación, todo es materia de analizar, y si eso le conviene al país para generar más legitimidad parlamentaria, mejor representatividad, yo creo que es un tema que se debe poner a debate, ¿no? La corrupción, congresista, ¿no? La lucha contra la corrupción, y a partir de ahí el tema que está íntimamente enganchado. Ollantumala, Nadine Heredia en libertad, críticas de parte de sus rivales políticos, pero al mismo tiempo la incapacidad de poner con todas sus letras en el Código Penal a través de una legislación que salga del Congreso de la República que el financiamiento ilegal y no transparentado de campañas es un delito tipificado en el Código Penal. Bueno, yo estoy de acuerdo en que se tipifique adecuadamente este delito, porque escuchaba a algunos parlamentarios, también algunos políticos decir que ya está tipificado como lavado de activos. No, señor. No, señor. El lavado de activos, lo ha dicho el propio Duberlí Rodríguez. Lógico. El lavado de activos es un delito, se puede decir, casi genérico, ¿no? Casi genérico, pero hay delitos específicos. Y creo que el tema de los aportes irregulares a un partido político debería estar debidamente regulado. Mira, por ejemplo, te pongo un ejemplo. La OMPE, de acuerdo a su ley, hace un trabajo de fiscalización y control de los aportes de los partidos políticos.
hace un informe, hace todo un trabajo, desarrolla todo un trabajo. Dice, bueno, este está conforme, este no está conforme. Pero eso tiene que ser sometido nuevamente a revisión por parte del Ministerio Público, pasando 4, 5, 6, 7 o 10 años. O sea, ¿dónde está la seguridad jurídica de los partidos? ¿Dónde está la responsabilidad y la seriedad del trabajo que ha realizado la OMPE? Echarlo por la borda y que el Ministerio Público, por una simple denuncia, venga, investigue y pueda remover todo nuevamente después de varios años. Entonces, hay cosas que creo que tienen que regularse, mejorarse y respetarse también, ¿no? Entonces, yo, como le digo, pienso que también debe regularse el tema de los aportes en cuanto a el delito de los aportes irregulares o ilícitos en los partidos políticos y sacarlo de ese tema del lavado de activos, que es como dicen, una caja de desastre. Igual el tema, por ejemplo, del crimen organizado, por ejemplo, ¿no? El crimen organizado está perfectamente tipificado en el Código Penal, donde dice cuando se juntan 2 o más personas para cometer delitos en el tiempo. O sea, yo me constituyo con A y con B para cometer delitos. Ese es crimen organizado. Pero, sin embargo, vemos que el Ministerio Público se excede y a los partidos políticos los ¿Usted cree también que ha sido un exceso con el Partido Nacionalista el pedido? El crimen organizado, para mí, lo están manejando indebidamente. Como te digo, un partido político no se constituye para delinquir, ¿correcto? Y el espíritu de la sanción, del proceso de este tipo de delitos, es justamente cuando se juntan 2 o más personas para cometer delitos. Un partido político se constituye para cometer delitos, entonces yo creo que por ahí también hay una exageración, un abuso de parte del Ministerio Público que se tiene que regular. Pero ¿por qué no? Porque, claro, nadie dice yo me constituyo en partido político para cometer delito, pero yo puedo hacer que, claro, la figura, la fachada de un partido político sea, obviamente, mi disfraz para cometer crimen organizado, organización criminal. Pero eso siempre y cuando tengamos las evidencias, las pruebas de que el partido se constituyó para eso. Pero normalmente... ¿Y qué tal si en el tiempo no se constituyó para eso, pero terminó siendo útil para una organización criminal y fue utilizado el partido político? Teniendo en cuenta que hoy aquí en el Perú, pues... Porque claro, usted cuando me dice eso, claro, yo pienso en un partido político como el Partido Demócrata o Republicano y sería un imposible, pero conociendo lo que son los partidos políticos aquí, que son a veces un grupo de amigos o de familiares, es difícil creer que no puede ser así. Pero justamente para ese trabajo está el tema del fortalecimiento de los partidos políticos. Por ejemplo, de que vengan caudillos o que haya un caudillaje, que en una coyuntura aparece un candidato, hace su partido. Eso creo que es lo que debemos eliminar. Ya no podemos estar, alimentando candidaturas eventuales que se presentan por una coyuntura determinada. Creo que para eso está el trabajo de fortalecimiento de los partidos. Si tendríamos partidos fuertes en el tiempo, creo que no podría... Pero eso significa cerrar el ingreso de nuevos actores como partidos políticos, y estoy hablando directamente de la ley Mulder y de Richard Acuña, que intenta justamente eso. Pero, mira, yo he revisado, porque pasa por mi despacho el proveído de esos proyectos a las comisiones, pero me parece razonable, o sea... ¿Hasta cuándo vamos a estar con candidatos que no tienen partido y que, como te digo, de un momento a otro aparecen como candidatos por una coyuntura y llegan a ser presidentes? Terminan su mandato y mira qué es lo que estamos viendo en los últimos años. Entonces creo que ya no podemos estar así. Creo que, como te digo, el trabajo debe ser en el Perú fortalecer los partidos. No es posible que acá tengamos... 15, ¿A qué se refiere? Porque fortalecer los partidos no significa cerrar a la creación de nuevos partidos. No, nadie dice que no se les va a cerrar. Simplemente si van a creer que lo constituyen el partido, pero debe haber un requisito mínimo de un plazo determinado para que los candidatos, no es posible que faltando un año a una elección haga un partido político y postule. O sea, debe haber por lo menos una determinada cantidad de tiempo para que ese partido por lo menos se constituya adecuadamente, se formalice adecuadamente para que pueda participar en una elección y no tomar, candidatos de repente al Congreso o a los gobiernos locales, municipales, o sea, el problema más que entrar debería ser que no se mantengan como partidos cuando no tienen ninguna actividad. O sea, yo el problema lo veo no tanto en Julio Guzmán y Verónica Mendoza, sino en la cantidad de partidos que hoy existen, pero no tienen ningún tipo de actividad congresista. Bueno, se presta más bien para el vientre de alquiler, ¿no? No, pero ese es otro tema. Ese es otro tema que si un partido no obtiene un determinado mínimo de porcentaje o un mínimo de porcentaje desaparece, o si no participa desaparece. Correcto. Es otro tema. Estamos hablando que
un partido político debería tener cierto periodo de vigencia para que pueda participar en actividad política, como te digo, porque ya creo que basta ya. Pero ahí se está limitando la participación en política. Eso no tiene ningún país desarrollado. En Estados Unidos son independientes los que también pueden postular. Obviamente no ganan porque no tienen el aparato con el cual cuenta el Partido Republicano y Demócrata. Pero siempre hay un candidato independiente en los Estados Unidos porque nunca se les pasa por la cabeza limitar el acceso de la gente a poder ser elegido. Pero es que Estados Unidos tiene partidos fuertes, pues, republicano y demócrata. Pero por eso te digo, ¿cómo así? Habiendo dos partidos fuertes, siempre hay un independiente que puede postular a la presidencia. Mira, acá ¿cuántos partidos políticos tenemos en el Perú inscritos? Correcto. Creo que son como 20. Hay que eliminarlos. ¿No? Hay que eliminar muchos, pero eso no hay que quitar que la gente pueda acceder a formar un nuevo partido sin todas estas trabas que se le ponen. No, pero yo estoy de acuerdo que se constituyan. Pero el tema es, como te digo, porque acá en el Perú se descubrió de corrupción, ya apareció un candidato y va a ser presidente, porque simplemente levanta la bandera de la anticorrupción. O sea, a eso yo cuestiono. O sea, que se constituya. Nadie está negando que se constituya. Estoy de acuerdo que se constituya. El tema es fijarles un plazo por lo menos para que se organicen, se formalicen adecuadamente, como te digo, porque creo que el caudillaje no es bueno para ningún Estado. ¿Cuántos partidos políticos cree que en verdad existen en el Perú? No tengo la cifra exacta, pero creo que son alrededor de 20. No, reales, digo yo, más allá de, obviamente, sobre el papel únicamente. Partidos políticos reales. Bueno, reales, creo que son un promedio de 5 partidos. ¿Cuáles? ¿Fuerza Popular? Fuerza Popular, tenemos el APRA, Acción Popular, APP, Perdón por el Cambio, que también está ya cierto tiempo en contiendas políticas, pero hay dos partidos que solamente hacen la función de bienes de alquiler. Y creo entonces, ¿usted cree, sí está de acuerdo a favor de la ley de Mauricio Mulder? Yo personalmente debo decir que sí estoy de acuerdo. Correcto, interesante. Gracias por su honestidad, congresista. Seguiremos justamente en el debate, un placer. 8 de la mañana con 3 minutos. Atentos entonces, hoy en el Congreso de la República estaremos ahí viendo justamente la presentación del gabinete de César